Muy buenas noches. El tema escogido para el trabajo final de moneda y banca fue la hiperinflación. Entonces, primero que todo, vamos a hacer una introducción basados en 5 preguntas sobre qué es la hiperinflación, cuáles son las características, las causas, las consecuencias que trae y cuáles países han presentado este tipo de crisis. Entonces, primero que todo, ¿qué es la hiperinflación? La hiperinflación es aquella situación en la que hay una inflación muy alta y fuera de control. Esto es, los precios de los bienes y servicios suben de forma muy rápida y generalizada, y los valores reales de los elementos económicos en general, en términos de moneda extranjera, se mantienen relativamente estables. En condiciones de hiperinflación, el nivel general de precios en una economía específica aumenta rápidamente y al mismo tiempo la divisa nacional pierde su valor real muy rápido a un ritmo acelerado. Pero ¿cuáles son las características? Pues primero, la población general prefiere mantener su riqueza en bienes no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable. Cualquier cantidad de moneda local es inmediatamente inadvertida para mantener poder adquisitivo. Segundo, la población general considera cantidades monetarias no en términos de moneda local, sino en términos de una moneda extranjera relativamente estable. Es posible que los precios se fijen en moneda extranjera. Tercero, las ventas y compras a crédito se realizan a precios que compensan por la deuda anticipada de poder adquisitivo durante el periodo crediticio, incluso si este periodo es corto. Y por último, los tipos de interés, salarios y precios se vinculan a un índice de precios si la inflación cumulativa durante 3 años se acerca o excede el 100%. Bueno, pero ¿cuáles son las causas de la hiperinflación? La principal causa de la hiperinflación es un aumento rápido y masivo de la cantidad de dinero, que no se encuentra apoyado por el crecimiento en la producción de bienes y servicios. Esto resulta de un desequilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, incluyendo la moneda y los depósitos bancarios, acompañado por una completa pérdida de confianza en el dinero, similar a situaciones en las que los clientes de un banco retiran dinero simultáneamente. ¿Qué consecuencias trae? Las consecuencias de esta subida descontrolada de precios es que se elimina el poder adquisitivo de ahorros públicos y privados. Si ésta alcanza en un país concreto, provoca la fuga de capitales y desincentiva la inversión. La hiperinflación se combate con remedios drásticos, como la reducción del gasto público y alternando la base de la moneda, es decir, creando una nueva moneda. ¿Cuáles han sido los países que han presentado este tipo de crisis? Para América Latina tenemos unos ejemplos como Brasil, Argentina, Bolivia, que es el que vamos a citar a continuación con un 602%, Chile con un 802%, la más alta que ha sido de México de 3.710% y finalmente Perú con un 2.789%. El caso de Bolivia. Bolivia tuvo un caso en particular, un proceso hiperinflacionario que duró muchos años debido a todos los problemas que han tenido políticos. Entonces, este proceso hiperinflacionario representó la inflación más alta de la historia latinoamericana y la séptima más grande del siglo XX. Pero ¿cuáles fueron las causas? Pues primero que todo, las causas durante el proceso de endeudamiento de los países iberoamericanos. Bolivia adquirió una gran deuda en los 70 y al subir los intereses en los mercados mundiales a principios de los 80, no pudo seguir pagando su deuda ni los intereses. En segundo lugar, los precios de las materias primas bajaron, generando una disminución en la renta real y de los ingresos del Estado. Y por último, y una de las más importantes, la gran inestabilidad política provocó una huida de capitales nacionales y extranjeros del país, creando una espiral inflacionista que generó una depreciación de la moneda y una mayor brecha ante los gastos del Estado y sus ingresos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fueron un shock en la disponibilidad del financiamiento externo, y esto llevó a que en 1982 tuviera un precio interno bruto de menos 5.6%, por lo cual se desencadenaron políticas de creación de dinero, situación que condujo a la economía al proceso hiperinflacionario. Y como segundo, el fenómeno de la hiperinflación fue precedido por un excesivo nivel de impuesto a la inflación, o lo que comúnmente se le llama como un señoreaje. Pero bueno, ¿cuál fue la solución?
La solución fue que en 1982 un presidente elegido por voto popular sacó unas estrategias muy claves, y fue que uno de los componentes de los programas integrales de políticas ortodoxas que detuvieron la hiperinflación en una de las economías tradicionales, como se le llamó a la de Bolivia, fue el hecho de que adoptaran políticas de estabilización del tipo de cambio que restableciera la convertibilidad de la moneda doméstica en términos de dólar o del oro y la reducción del déficit presupuestario. Esto hizo posible la erradicación de la hiperinflación, pues lograron convencer al público sobre el papel del Banco Central Independiente, que se comprometió legalmente a rechazar las demandas de créditos internos inseguros y a otorgar más crédito interno al gobierno. Básicamente, Bolivia tuvo un proceso hiperinflacionario de muchos años debido a que este se denomina como el país de los golpes de Estado, ya que estuvo durante varios años en regímenes políticos que fueron sucedidos por unos golpes de Estado debido a las fuerzas militares, debido a que habían unos sindicatos mineros importantes y también tenían mucha presencia y mucho dominio sobre los intereses de Bolivia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo finalmente este presidente? Este presidente elegido por voto popular y de nombre Paz Estenssoro, pues básicamente él era un veterano líder y aceptó este desafío. Y apenas 3 semanas después, el 29 de agosto de 1985, promulgó el Decreto Supremo número 21060, donde contenía radicales disposiciones para modificar todas las áreas importantes de la economía. La iniciativa, conocida como la Nueva Política Económica NPE, cambió por completo el curso que venía siguiendo Bolivia. Entonces, ¿cuáles fueron las estrategias para salir de una crisis de hiperinflación, como lo que hizo Bolivia? Pues básicamente, para reducir una crisis de hiperinflación, pues primero que todo, cada país tiene sus propios conflictos y estos fueron los que trataron de solucionar en la reducción de la hiperinflación. Primero que todo, se estableció un régimen de cambio único y flexible. Esto fue implementado por el Banco Central de Bolivia a través de un sistema de subastas y haciendo que la paridad con la divisa norteamericana quedara fijada por el mercado, aunque administrada por el Banco Central dentro de lo que se denomina una flotación sucia. Después, se autorizó a todo el sistema bancario a operar con moneda extranjera, permitiéndose la apertura de cuentas en cualquier divisa. Tercero, se liberaron los intereses. Se abolieron las restricciones al comercio exterior, eliminándose prohibiciones y cuotas, y se fijó un arancel único del 20% para todas las importaciones, aunque esta medida luego fue modificada parcialmente. Se eliminó la inamovilidad laboral y se dispuso la liberación de los salarios del sector privado, que de allí en adelante no estarían sujetos a fijación gubernamental, decretándose el fin de la indexación que existía y del salario mínimo, aunque este luego fue restablecido, pero a un nivel muy bajo. En el sector público se congelaron los salarios hasta diciembre de 1985 y se unificaron gran cantidad de bonos compensatorios que existían y se congelaron los cargos. Se mantuvo la liberación general de precios ya establecida meses atrás por el gobierno. Se elevaron los precios de los derivados del petróleo, llevándolos al nivel internacional, así como los de otros bienes y servicios provistos por las empresas públicas. El precio de la gasolina pasó de 4 a 30 centavos de dólar por litro. Se adoptaron diversas disposiciones para controlar efectivamente los flujos financieros, los salarios y las contrataciones de personal de las empresas públicas. Y se disolvió finalmente la Corporación Boliviana de Fomento y la Empresa Nacional de Transporte Automotor, pasándose sus bienes y departamentos y municipios, y se abolieron todos los monopolios, excepto los que favorecían al Estado en el campo de los hidrocarburos, las telecomunicaciones y algunos otros sectores más. Se eliminaron los subsidios que recibían la Conmebol. Y finalmente, poco a poco Bolivia empezó a salir de esta crisis. La transformación realizada por Bolivia está, como toda transición, aún sin completarse del todo. Faltan realizar reformas en el ámbito laboral, en materia de vivienda,
en aspectos que tienen que ver con la descentralización del poder y con la administración de la justicia. Nadie sostiene que los bolivianos han llegado al paraíso o que en el país existe una irrestricta economía del mercado, pero es importante recordar que el proceso de cambio realizado ha permitido que Bolivia saliese del caos, la ha situado nuevamente en la vía del desarrollo económico, ha contribuido decisivamente a consolidar su democracia y ha adoptado mayor bienestar para todos sus habitantes. Finalmente, muchas gracias. Este fue un trabajo presentado por Alejandro López, código 10.012.219, para la materia de moneda y banca, de profesionalización en administración de empresas. Buenas noches.